crisis climática que está atravesando el mundo entero. Es en ese entendido que incluso nos había mencionado que este 6 y 7 de noviembre se estaría desarrollando la COP30 justamente en Brasil, donde además se tiene previsto que se pueda pasar de los discursos a las acciones inmediatas, incluso que se tengan que asumir, pero sobre todo hacer el seguimiento a los resultados, a los acuerdos incluso alcanzados en anteriores COP. Bueno, vamos a hablar sobre todo este tema y la antesala incluso que se está desarrollando en Belém, en Brasil, con Rubén Calladuro. Él es periodista y secretario de comunicación de la CIDOB, que ya muy gentilmente nos está acompañando para informarnos sobre los detalles y lo que sucede en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto que nos acompañe. Marcelo y Lorena saludan. Un gusto. Muy buenos días, mi estimado Marcelo y Lorena. Un cordial saludo a toda esa gran audiencia de la Radio Monumental y a todas las plataformas que nos siguen en este momento. Específicamente me encuentro en Belém, en Brasil, el 1 de noviembre. Estamos por acá. He sido delegado por parte de la CIDO para dar seguimiento a esta COP30 que se va a realizar aquí en Belém, en plena Amazonía de Brasil, en el estado de Pará. Y bueno, hay mucho movimiento, muchas delegaciones que ya están llegando. Yo me vine con anticipación porque tuvimos un encuentro de comunicadores indígenas de Venezuela, de Perú, de Colombia, Ecuador, Surinam, Guyana Francesa, Brasil. Y bueno, nosotros como bolivianos también estuvimos acá haciendo la representación. Estos países forman parte de la COICA, que es la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica. Se trata de un evento mundial donde se va a tratar política sobre el cambio climático. Se espera más de un centenar de gobiernos del mundo que van a venir a debatir y a negociar acerca de las políticas sobre el cambio climático. Y entonces, como indígenas, no podemos quedar atrás porque, tomando en cuenta que los grandes reservorios de agua dulce, los bosques, los ríos, están pues en territorios indígenas, ¿no? Por eso es que los pueblos indígenas hoy en día son parte de esta COP30 que se va a realizar del 10 al 21 de noviembre. Pero ya desde inicio, desde el primero, ya ha habido una serie de eventos, encuentros, comunicación, como ya te decía, también hay encuentros de mujeres, también hay encuentros de juventudes. Hay un gran movimiento ya en esta ciudad que es una ciudad muy cálida, más o menos similar al clima de Santa Cruz y bueno, también hay algunas lluvias temporales, teniendo en cuenta que estamos en plena Amazonía de Brasil, ¿no? Y esta ciudad es muy grande, ¿no? Está rodeando los 3 millones de habitantes, entonces, y ya algunos hermanos indígenas de acá, de la Coordinadora Indígena del Brasil, nos comentaban que se espera tener una visita de más o menos 40.000 visitantes, lógicamente que vienen una gran cantidad de turistas, ¿no? A inspeccionar, a ver cómo está este movimiento del cambio climático. Ya en estos días también nosotros estuvimos ya recorriendo algunos lugares donde van a llegar las delegaciones, principalmente la de Bolivia llega este 12 acá también a acompañar este encuentro mundial de cambio climático, llega el 12 y bueno, ayer estuvimos inspeccionando los lugares. Hay buses que van a transportar a las delegaciones desde el lugar de hospedaje hasta el lugar de la sede. Es una sede más o menos similar a la de Hipocruz en Santa Cruz. Y bueno, son grandes los espacios, van a haber diferentes mesas de trabajo, comisiones. Entonces, en esta primera parte ya nosotros pudimos ver, ¿no?, que va a ser un mega evento. Si tiene alguna consulta. Sí, sí. Bueno, yo quería preguntar un poco de la ciudad. ¿Cómo es Belém do Pará? Bueno, es una ciudad muy tranquila, muy cálida, hay mucho sol, hace mucho calor por si acaso. Y bueno, también a veces se descompone el tiempo y hay algunas lluvias de por medio, bueno, como decimos los cambas, para más calor más encima, ¿no? Entonces, pero es una ciudad tranquila, ¿no? Y que hemos estado andando en grupo, como se dice,
También hay un gran movimiento de la Policía Federal ahorita haciendo los controles, vehículos, gente que está caminando, y si es extranjera tienen que caminar con su pasaporte en mano, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Ahora, efectivamente, digamos, es una ciudad que va a recibir. ¿Se sabe de alguna delegación que vaya del gobierno? Esto empieza el lunes, ¿no es cierto? El 10. Están ahora en la En la antesala, sí, antesala. el 10 ya Entonces, ¿se empieza. sabe si es que una delegación o el O presidente quienes o formarán quienes parte, formarán ¿no? parte de la delegación boliviana que va a participar en esto? Porque obviamente hay un cambio de mando que es ya el 8 y el 10 comienzan las actividades, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que esta actividad empieza el lunes, la inauguración el lunes, yo tengo entendido que estaba invitado el gobierno saliente, pero bueno, ya para el día lunes ya no va a estar el Ujú. gobierno que está hoy en día. Y me han indicado que ya hay una delegación del nuevo gobierno que se va a hacer presente acá. Y entonces nosotros también estamos a la expectativa y esperando los nombres pues que se van A eh, concretar. a concretar y estar acá presentes. Lógicamente que como nosotros como periodistas bolivianos también vamos a estar pendientes porque se trata de hacer una demanda conjunta, pues, ¿no? Entre los indígenas de Bolivia y nuestro gobierno, ¿no? Para hablar el mismo idioma, el respeto a los territorios, y ahí se habla mucho de los fondos verdes, ¿no? Los Claro. fondos verdes también se habla de que los pueblos indígenas tienen el derecho y el acceso a manejar los fondos, ¿no? Lógicamente en coordinación con el gobierno, y todas esas cosas se tienen que debatir también acá. Otro de los temas, imaginamos, ¿no? Bueno, imaginamos que tienen varios puntos, ¿no? En agenda, algún tema que sea el más urgente, incluso que se pueda tratar, propuestas incluso que se vayan a presentar también por el sector de los pueblos indígenas en esta importante cumbre, sobre todo para poder hacer seguimiento a anteriores propuestas en diferentes cumbres que se desarrollaron también en varios países, incluso del mundo. Bueno, siempre los indígenas tenemos en la mente y somos conscientes de que siempre hemos preservado el medio ambiente, ¿no? Hemos cuidado, somos los mayores protectores del medio ambiente de nuestra Amazonía. Por ejemplo, yo soy de la Amazonía, soy del Beni, entonces hay una serie de actividades que se hacen en protección del medio ambiente y bueno, el gobierno del presidente Evo Morales no se podía hablar del tema carbono, era prohibido, bueno, seguramente con otras intenciones había esa prohibición. Entonces con este gobierno nosotros como indígenas estamos prestos para dialogar, ya hemos tenido un acercamiento antes que asuma este gobierno y vamos a plantear el manejo, ser parte de la administración de los recursos que entren para mitigar, para cuidado, para una serie de actividades que se pueden hacer que apuntan a la protección y el cuidado del medio ambiente. Nosotros planteamos eso, ser parte de la administración económica que entren en los recursos al país. El acercamiento que tuvieron ahora con este nuevo gobierno que va a asumir, ¿no? En horitas, nada más, se habló claro sobre estos temas, sobre el tema de la COP30 en Brasil, algunos de los temas más urgentes incluso que se necesiten atender en todo el territorio nacional, en los pueblos indígenas, temas de forestación, incendios, entre otros aspectos, sobre todo para poder recuperar incluso, ¿no? Cada uno de estos espacios verdes, poder conservar además los pueblos indígenas, las tradiciones que se tienen, entre otros, que durante estos años, en cierto modo, incluso también se ha visto bastante afectado por los incendios, además, que hemos tenido, entre otros aspectos. Sí, antes de las elecciones de la segunda vuelta, nosotros unas semanas antes tuvimos un acuerdo, firmamos un acuerdo con el gobierno que va a entrar, de Rodrigo. Y lo que siempre nosotros decimos es respeto a nuestros territorios, porque muchos ya hablaban de lotear, de poder avasallar territorios indígenas, eso no se puede dar, ¿no? Porque está bajo Claro. ley. Entonces, las tierras comunitarias de origen no son negociables, es estrictamente para el, el manejo y la vivencia de los indígenas. Entonces, nosotros decimos lo más urgente es terminar con la titulación de los territorios, porque no están terminados. En los tiempos del presidente Evo Morales, de Arce, no se ha podido mucho avanzar con la titulación, con las demandas de tierra que tenemos que, pero paralelamente hay muchas cosas por hacer, por ejemplo, afectación, el tema de los incendios, de la sequía, son temas urgentes que con este gobierno nosotros esperamos trabajar.
el tema de la contaminación, ¿no? Porque se dice que Bolivia contamina con el 0,01%, que somos uno de los países que menos contamina. Sin embargo, también hay que hablar sobre este tema porque en cierto modo también llega a afectar, ¿no? Y no solamente a nosotros, sino en general. También se habló sobre ese aspecto, sobre ese tema y cómo se podría trabajar en conjunto con otros países que forman parte de estas diferentes COP. Sí, específicamente se va a tener reuniones paralelas acá. Cabe resaltar esta modalidad de desarrollo de esta COP30. Va a tener dos espacios. Un espacio de la zona azul que se llama y otra zona verde. La zona azul es donde van a entrar los gobiernos prácticamente a negociar, ¿no? Sobre contaminación, sobre fondo, entonces una serie de negociaciones que tienen que ver entre gobiernos. Y la zona verde es donde van a estar las organizaciones indígenas, ¿no? Porque se trata de indígenas porque ellos tienen territorio. Entonces se va a debatir, se va a acordar entre organizaciones y es ahí donde se van a hacer una serie de acuerdos entre organizaciones indígenas de los diferentes países que van a asistir a esta COP30 y lógicamente que se tiene que de inmediato coordinar con el gobierno que va a estar acá y bueno, y el gobierno ya tiene la responsabilidad de negociar dentro del área azul. En reiteradas oportunidades incluso se han tenido encuentros de jóvenes a nivel nacional, ¿no? Donde expresaban y plasmaban incluso por escrito para que se puedan enviar estas propuestas que luego sean reflejadas a través de las autoridades en estas diferentes cumbres. Usted a lo largo de todo este periodo ha visto que estas propuestas incluso se puedan llegar o se han puesto en marcha. Bolivia, el compromiso que ha tenido, la firma de acuerdos, se han cumplido hasta el momento, porque han habido otros países que no cumplieron en totalidad, ¿no? A cabalidad, los acuerdos que han sido firmados. Usted, a lo largo de todo este periodo y con el acercamiento incluso que ha tenido Bolivia, ¿ha logrado cumplir con estas expectativas? Sí, mire, y es importante también señalar lo siguiente. Como decía usted, sí ha habido eventos paralelos, hay todavía eventos paralelos ahorita, hay de mujeres, de juventud, de comunicación que ya nosotros concluimos. Y mire usted que este escenario ha servido para organizarnos entre países. Por ejemplo, nosotros, como ya le mencionaba, los países que estuvimos acá presentes, ya quedamos para al año, para en enero, febrero, por ahí, tener otro encuentro internacional que se apunta más o menos, que va a ser por Manaus, acá mismo en Brasil, pero en Manaus, para conformar una directiva de la red de comunicación internacional. Esto como el objetivo de hacer comunicación respecto al cambio climático, las afectaciones. Entonces, y en juventudes están también armando su red internacional de jóvenes, lógicamente con muchas estrategias, planificaciones, apuntando al cuidado del medio ambiente. También las mujeres, teniendo en cuenta que con el cambio climático las mujeres las más vulnerables, las más afectadas, también ya se están conformando colectivos, agrupaciones, una serie de redes. Entonces, este evento ha servido de mucho para reencontrarnos como Amazonía, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que los que participan acá son de países de la cuenca amazónica. Claro, y es fundamental, ¿no? Porque es un trabajo en conjunto, ¿no? El que se tiene que realizar. Sin embargo, luego de la participación suya, de los líderes que lo están acompañando, de los pueblos indígenas, de las delegaciones en general, una vez que ya retornen a territorio boliviano, ¿se tiene tal vez planificado que se pueda realizar un encuentro a nivel nacional, tal vez con estos diferentes lugares o con líderes de cada uno de estos sectores, para que se dé a conocer los acuerdos alcanzados incluso, pero ya para lo que será la puesta en marcha? Sí, sí, correctamente. Nosotros estamos en contacto y coordinación con nuestras regionales, nuestros pueblos indígenas. Entonces, nosotros llegando a Bolivia vamos a convocar a una comisión nacional e informar de qué es lo que se ha avanzado, qué se ha logrado en esta cumbre y lógicamente que vamos a pedir una reunión con el nuevo gobierno para ya definir un trabajo conjunto, ¿no? Entonces, se trata de trabajar en conjunto con el nuevo gobierno y bueno, esperamos las buenas acogidas y
hacer un trabajo conjunto respecto al cambio climático, bono de carbono. Hay mucho por trabajar con el nuevo gobierno. Una última consulta, por favor. Son varios científicos, ¿no? En diferentes estudios, ¿no? Que se estuvieron realizando donde dicen, hay que tomar medidas urgentes porque estamos avanzando muy rápido y en caso de no hacer algo ahora, esto podría llegar a ser irreversible. ¿Usted lo considera de ese modo? Sí, se habla mucho de este tema, ¿no? De una cierta cantidad de bosque, principalmente acá en la Amazonía de Brasil. Es lo que están analizando los expertos de que, si bien Brasil ha sido un país que tiene mucha Amazonía, mucho bosques verdes, pero también ha tenido mucha deforestación. Lo mismo está Bolivia. Claro. Entonces, dependiendo de eso, es que se va a negociar. Se trata de fondos de cooperación internacional para reforestar las zonas donde se ha deforestado. Entonces, se habla de eso y entonces esperemos nosotros que haya una buena negociación por parte de nuestro gobierno dentro de la zona azul. Perfecto. Ha sido un enorme placer que nos esté acompañando, conociendo cada uno de estos aspectos, estos puntos que, claro, son fundamentales, sobre todo para que se puedan empezar a asumir desde ya, tomando estas medidas que son urgentes, sobre todo en coordinación incluso con diferentes gobiernos y tomando en cuenta que compartimos también parte de esta Amazonía con Brasil y con otros países. Ha sido un enorme placer que nos acompañe. Lo esperamos tener también en una próxima ocasión, una vez que ya finalice la COP, para conocer cuáles han sido los acuerdos incluso alcanzados y la participación también de Bolivia. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Que tenga buen día y que sea un éxito total. Muchísimas gracias, mi estimada Lorena, y vamos a tomar contacto para la inauguración para mostrarle un poquito cómo se va a desarrollar esta cumbre. Claro que sí. Muchas gracias, un gusto tenerlo. Bien, vamos a continuar entonces. Muchísimas gracias por ese contacto. Vamos a ir con un anuncio. Dios Producciones presenta Divas Live Concert el sábado 15 de noviembre a las 20:30 en el Auditorio Yimani del Campo Ferial Chuquiago Marca. Llega Tributo a las Divas, un concierto en vivo con los grandes éxitos de Madonna, Cher, Lady Gaga, Dua Lipa, Taylor Swift, Celine Dion, Adele, Whitney Houston y mucho más. Entradas al 796-27775 y en superticket.bo. Exactamente, pero Marce, Sí. para que puedas apreciar todo el espectáculo, la puesta en escena, todo lo que será, te